El abogado Iván Guerrero está listo para tu solicitud de TPS con precios especiales para grupos familiares. No dejes tu solicitud para última hora y llama al abogado Guerrero para que envíes lo antes posible tu activación del TPS. Utiliza el código que ves en pantalla. Te esperamos en nuestras oficinas de Florida, Texas y Carolina del Norte. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. Hoy, en esta festividad de San José, patrón de la Comunidad Valenciana, y también el Día de los Papás, pues vamos a hacer este programa de Café de Economía hablando de algo importante e interesante, como lo hacemos casi siempre. Y en esta ocasión, algo que puede ser decisivo en este primer año de pandemia, como son esos 11.000 millones de euros en ayudas que tiene previsto dar el Gobierno de manera directa a empresas, autónomos, pymes y demás, un año después de que se produjera la pandemia y cuando la situación económica española está empezando a tocar las alarmas debido a que la falta de previsión por parte del Gobierno de todo lo que ha venido aconteciendo en este último año resulta que nos da lugar a que estamos a las puertas de Semana Santa. Por causa de la pandemia, la mayor parte de los establecimientos están trabajando bajo mínimos y eso da lugar a que estén en una grave situación económica. Pero antes de empezar, permítame recordarles que estamos en Factores de Poder. Factores de Poder es una compañía internacional de prensa y comunicación multimedia radicada en 3 continentes. Estamos en Estados Unidos, en Latinoamérica y ahora también estamos empezando a introducirnos en España. Y nuestros programas son de calidad, nos caracterizamos por la veracidad, por el rigor y también porque los personajes que participan en nuestros programas son de primera línea y sobre todo estamos siempre pegados a la actualidad. Por ello, si usted tiene algún proyecto para promocionar o es profesional o en sí quiere que su empresa sea conocida en nuestros lugares de influencia, no olvide que Factores de Poder es un medio adecuado porque con nosotros le lanzamos al futuro. Recuerde, Factores de Poder nos podrá localizar y nuestros asesores entrarán en contacto con usted a través de www.factoresdepoder.com. Y ahora, volviendo al tema que les anunciaba, les voy a presentar a nuestros contertulios de hoy. El tercero, nuestro querido José Vicente Mari, pues se encuentra en estos momentos volando desde Madrid hasta su isla maravillosa de Ibiza, pero un retraso en el enlace de los vuelos ha hecho que no pueda estar hoy con nosotros, con lo cual le deseamos un feliz santo mañana por llamarse José, por ser padre, y le esperaremos la semana que viene con otro tema interesante y, por supuesto, con su capacidad dialéctica, que hoy echaremos de menos, pero tampoco son nada menos ni nada más Miguel Ángel Paniagua, con nuestro amigo, y también Alicia García. Con ellos hablaremos de este tema de las ayudas. Y Miguel Ángel, con respecto a estos 11.000 millones que vienen tarde, vienen en un momento complicado porque estamos en un momento importante de la mala situación económica española y teniendo en cuenta que en España uno de sus motores económicos, el turismo, tendría que estar ya casi en marcha o empezando la temporada, y hostelería y otros gremios relacionados con la hostelería y otros sectores pues se encuentran en una gravísima situación. ¿Cómo se van a distribuir estos 11.000 millones de ayuda directa por parte del Gobierno? Bueno, en principio lo que hay que decir es que estas ayudas llegan muy tarde, porque así como al principio de la pandemia no sabíamos lo que iba a durar y las medidas de apoyo a la liquidez podían ser suficientes, si la pandemia al final hablábamos de 4, 5 o 6 meses,
Pero desde junio, julio ya sabemos que esto iba a durar y que hasta que no tuviéramos la vacuna, eh, pues no íbamos a poder salir porque íbamos a tener que estar con restricciones continuas hasta el momento del fin de la vacunación. Entonces llegan muy, muy tarde. Hay que pensar que llevamos ya, desde julio, es que estamos hablando de 10 meses ya, que hay muchísimas empresas que están, ya lo has dicho tú, algunos sectores concretos que están realmente desesperados, ¿no? Pues se va a distribuir de 3 maneras, porque realmente son 7.000 más 3.000 más 1.000, 7.000 millones que se van a distribuir a las comunidades autónomas para dar ayudas directas a autónomos y a pymes, 5.000 millones para todas las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla, y 2.000 millones exclusivamente para las islas, para Canarias y para Baleares. Después de los 3.000 millones, los siguientes 3.000 millones se van a aplicar a través de los bancos a reducir deuda de todas las operaciones financiadas con avales del Estado, y 1.000 millones que se van a dar un poco similar a los 10.000 millones que se concedieron ya en julio, el fondo de salvación de empresas estratégicas, que son 1.000 millones, pero son para empresas más pequeñas, para empresas micropymes, medianas. No micropymes, sino empresas medianas, por decirlo, porque las otras son para empresas ya un poco de mayor tamaño. Así es como se va a distribuir. Bien, hablando de estas ayudas, Alicia, ¿hasta qué punto van a influir el hecho de impagos a la seguridad social? Vamos a decir, el hecho de que una empresa esté en ERTE o que esa empresa pueda tener una pequeña deuda con la administración a la hora de recibir esas ayudas. La verdad que has dado la clave, Eugenio, al principio en tu primera intervención cuando hablabas de falta de previsión. Claramente el gobierno aquí ha tenido una falta de previsión y, como decía Miguel Ángel, estas ayudas llegan tarde y mal, porque las únicas 2 medidas que tomaron para paliar esta situación fueron, por un lado, las líneas de liquidez avaladas por el ICO y, por otro lado, como dices bien, Eugenio, los ERTE. Hay 900.000 personas en ERTE y 700.000 personas que están en ERTE trabajadoras son prácticamente estructurales. Y parece que la economía no es capaz de reabsorber a las personas en ERTE. Por tanto, las cosas no van bien, ni están bien. Eso es un problema muy grave, porque no se está reabsorbiendo a las personas en ERTE. Por tanto, yo creo que llevan así la mayoría de ellos, las 900.000 personas, desde el principio de la pandemia, ¿no? Y luego, por otro lado, cuando se aprobaron las líneas de liquidez avaladas por el ICO antes de estos 11.000 millones de euros, que parece algo, pero no es nada, porque solamente el comercio y la hostelería están pidiendo 12.500 millones de euros, lo están cuantificando en eso, y estos son 11.000 para todos los sectores, que son muchos más que la hostelería y el comercio. Y hay que decir que el sector de hostelería, por ejemplo, lleva perdidos 350.000 millones de euros en este año. Eso es, que es una barbaridad. Y en cuanto a los ICO, cuando anunciaron los ICO y dijeron que, os acordaréis de Pedro Sánchez cuando salió anunciando los 200.000 millones de euros, que parecía que iba a movilizar, yo me acuerdo de esa rueda de prensa, que iba todo maquillado, así, porque estaba bastante pálido el hombre, y que iba a movilizar 200.000 millones de euros, y realmente no se han movilizado 200.000 millones de euros, sino muchísimo menos, y por tanto, pues, y la inversión de la línea ICO, que dijeron que iban a ser también, no sé, 40.000 millones de euros, al final solo se han movilizado 2.620 millones de euros. Quiero decir, muy poco. O sea, las medidas previas a estos 11.000 millones han sido malas, está demostrado. Y ahora llegan estos 11.000 millones que, como bien decíais, ha faltado previsión y son insuficientes. Desde el punto de vista de estos créditos ICO, que es importante reflejarlo, hay que decir que en el momento que se concedieron muchas veces los bancos los daban a sus propios clientes, en muchas ocasiones devolvían partidas al gobierno, y de una u otra forma también se han dado los ICOs de una determinada manera que ahora esos mismos ICOs pueden impedir a la percepción de esas ayudas, ¿no? No afecta a que haya solicitado préstamos ICO. El problema que hubo con las concesiones de los ICO es que no se controló a la banca. No se exigió
igual, por ejemplo, ahora con las reestructuraciones de deuda de las operaciones, de los 3.000 millones estos, sí que va a haber un código, ahí se establece un código de buenas prácticas para trabajar y aplicar de forma adecuada estos 3.000 millones. Pero en su día con las operaciones ICO se dejó libertad absoluta a la banca a la hora de la concesión y eso fue un error, porque al final la banca primero se lo concede a aquellos clientes que tienen más vinculación, a los otros les exige una vinculación mayor y muchas empresas no pudieron acceder, ¿no? Y quizás los importes al final no fueron los adecuados a las necesidades del mercado, sino a las necesidades de los bancos. Así es como fue. El inicio de dar estas ayudas hasta el punto de que las empresas pueden conseguir hasta un tope de 200.000 euros en ayudas. El hecho de que se haya dado 50 y tantos millones de euros a una compañía aérea supuestamente relacionada con la esposa del mandatario venezolano Nicolás Maduro y el hecho de que cada trabajador de esa empresa esté cubierto aproximadamente por una subvención o ayuda de 125.000 euros, a pesar de que representan el 0,33% de los vuelos que realizan en España. ¿Eso no es un poco dar lugar a que la gente que necesita esas ayudas se defraude por la manera de actuar del gobierno? Porque esta empresa, a ver, una cosa sería dar ayudas a Iberia o dar ayudas a otras compañías, por ejemplo, que van de Málaga a Ceuta y Melilla, o compañías que puedan manejarse en el ámbito insular, bien en Canarias o en Baleares. Pero está sorprendido mucho y ha enfadado mucho a la sociedad española, ¿no? Claro, es que yo pienso en el que tiene una tiendecita, un kiosco, un pequeño comercio que no va a recibir absolutamente nada y ve esto, que es una vergüenza, pues digo yo que la situación de estas empresas, de estos pequeños comerciantes que todos tenemos en nuestros pueblos y en nuestras ciudades, pues sinceramente pues les parecerá demencial que este gobierno actúe de esa manera, ¿no? Y que es que tenemos que tener en cuenta que hay 100.000 empresas que han cerrado, que hay 300.000 autónomos que han dicho que probablemente si no les llegan ayudas van a tener que cerrar antes de que finalice este año y el gobierno pues haciendo estas barbaridades. Miguel Ángel, ¿cuál es el parámetro que se va a utilizar para la concesión de estas ayudas? ¿El volumen de negocio obtenido hasta el año 2019 en las empresas? ¿El nivel de deuda que hayan tenido? ¿O cuál va a ser la referencia? Porque esta mañana he estado hablando yo con una conocida que es asesora fiscal y que está tramitando estas ayudas para algunas empresas y me decía que la cosa está imposible y que además una mínima multa de tráfico no pagada y que esté a nombre del empresario que la solicita o cosas así que pueden dar lugar a la no concesión de estas ayudas porque se considera que se debe a la administración, con lo cual paraliza cualquier tipo de ayudas. Sí, han puesto muchas limitaciones y muchas excepciones, con lo cual pues al final va a llegar a un número muy pequeño, pero claro, como la cantidad que han concedido es muy pequeña, lógicamente tienes que poner restricciones porque si no, no va a haber dinero para todos. Piensa que nosotros habíamos planteado un plan de ayudas directas de 50.000 millones, de 50.000, 5 veces más de lo que se está aplicando. Y nosotros, quizás si hubiéramos hecho caso 100% a lo que nos pedían las empresas y los autónomos, a lo mejor teníamos que haber llegado a los 70, 80.000, pero bueno, también sabemos de la situación de déficit y de deuda española y ajustamos un poco el plan. Estamos hablando de 50.000 millones, que es lo que se necesita para llegar a toda la red empresarial española. Y estamos hablando de 11.000. Entonces, claro, 5 veces menos, con lo cual eso obliga a poner muchas restricciones, ¿no? Bien comentabas lo de cualquier deuda pendiente con la administración, por un lado. Después tienes que haber tenido beneficios en el año 2019, lo cual también es una situación realmente injusta porque hay alguna empresa que por alguna razón puntual, a lo mejor alguna operación de venta inmobiliaria, alguna operación que no tenga que ver con su tráfico comercial habitual puede haber entrado en pérdidas en un año
y a lo mejor tener todos los años beneficios. Y esa empresa está fuera ya del mercado. Lo que se va a poner es, bueno, a los que están en estimación objetiva, 3.000 euros directos, fijos, y después al resto de empresas que están en estimación directa, pues el 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 con respecto al año 2019, siempre que supere el 30%. Tiene que haber una caída de ventas superior al 30%. Eso es un poco la cantidad que se aplicará a cada una de las empresas. Pero hay muchísimas restricciones. Ayer, lo comentábamos antes, la interpelación que le hice a la ministra Montero sobre el otro fondo, el de los 10.000 millones de la operación esta de la aerolínea Plus Ultra, le enseñé la lista de todos los códigos de actividades que hay en España, que es un tocho bastante importante, y la mayoría de las páginas, en cada hoja había 35 códigos, y en la mayoría de las páginas no había ninguno que entrara en estas ayudas. En muchas páginas, a lo mejor en el 30% de las páginas, no había ninguna actividad que estuviera dentro de las ayudas. En muchas páginas había una de 35 o 3 de 35 y después en algunas pocas páginas, en 6, 7 páginas, había ya 17, 18, o sea, más o menos la mitad de los códigos. Es decir, que hay muchísimas actividades que se quedan fuera, muchísimas empresas dentro de las actividades que sí que están contempladas que se van a quedar fuera por circunstancias normales, porque claro, si estás en una situación tan dramática, pues a lo mejor no puedes pagar una sanción o una seguridad social mensual, puntual, por lo que sea. Es que es normal, es que la gente lo está pasando muy mal, muy mal. Por otra parte, sí, Alicia, sí. Es que además de las restricciones que comenta Miguel Ángel, luego el criterio de reparto entre las comunidades autónomas también parece que ha sido bastante sectario. Es decir, han beneficiado a las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista. Esto es importante porque, vamos a ver, con el tema de las comunidades autónomas se puede producir confusión. ¿Por qué? Hay comunidades autónomas como el País Vasco, por ejemplo, que ha dado 4.000 euros de ayuda a algunos autónomos, hostelería y demás. Otra comunidad autónoma ha dado una cantidad más pequeña. Luego los ayuntamientos, de alguna u otra manera, por ayudar que su comercio y su hostelería no quede en la indigencia, prácticamente han dado pequeñitas ayudas de 1.000 euros, 1.500 euros. En esta ocasión, el hecho de la cogobernanza, que una vez más nos quiere dar a entender Pedro Sánchez, que la sensación que da es que otra vez se pone de lado. ¿Cómo se va a distribuir? Porque vamos a ver, puede haber empresas importantes en Madrid que necesiten ayuda y empresas en Andalucía que por tener 9 millones de habitantes y 8 provincias tenga un determinado volumen de empresas que tengan sucursales en distintas provincias de una región y de otra. ¿Cómo se puede acceder así a las ayudas? Bueno, los indicadores son 3 indicadores. Es el indicador de renta, en principio, que mide el peso de cada comunidad autónoma en la caída del PIB del año 2020, moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas, medida a través de la renta per cápita respecto a la media nacional. En segundo lugar, un indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la comunidad autónoma en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado. Y después también un indicador de desempleo juvenil, entre 16 y 25 años. Es decir, estos son los 3 criterios que van a hacer que se distribuya entre las comunidades autónomas. Pero estos criterios están hechos un poco a medida de estas ayudas y supongo que habrán calculado a qué comunidades autónomas les va a llegar más fondos y a qué comunidades autónomas les va a llegar menos fondos. Aquí, como casi siempre con los gobiernos socialistas, casi siempre a los que peor lo están haciendo es a los que siempre se premia. Por ejemplo, Madrid, Miguel Ángel, desincentiva. Madrid, que tiene a lo mejor la mejor situación, el mejor punto de partida en renta, en desempleo y claro, va a ser perjudicada porque no se tiene en cuenta a lo mejor el número de pymes o el número de autónomos o con pérdidas superiores al 30%. Quiero decir que puede perjudicar directamente a la comunidad autónoma que tiene mejor punto de partida, pero que igualmente sus pymes y sus autónomos lo van a necesitar. ¿Podría darse ese caso? Sí, así es. Así es. Lo lógico es que si se va a aplicar a unas empresas concretas, se mire en cada comunidad autónoma cuántas empresas de esa
concreción, de esas que necesitan las ayudas, porque a lo mejor una comunidad autónoma que tiene muy pocos de los sectores a los que se les ha concedido, tienen muchísimos fondos. Y otra comunidad que se le han concedido pocos fondos, resulta que casi todos los sectores en los que trabajan en esa comunidad autónoma son de los sectores elegidos. Entonces, es que no tiene sentido. O sea, no tiene nada que ver la concesión de las ayudas con los destinatarios, lo cual a mí me parece una incongruencia y luego absoluta. está lo que comentabas, lo de los CENAES estos, ¿no? Los códigos de actividad, que han dejado fuera sectores que también han sido muy perjudicados durante este año de travesía en el desierto. Pues han dejado ¿Cuáles, fuera... por ejemplo, Alicia? Pues mira, las peluquerías están enfadadas, muy enfadadas por esto y porque no se les baja el IVA como piden. Los centros de estética, las autoescuelas, el sector vitivinícola. Hay sectores que están siendo perjudicados. Las academias, el sector del calzado, el sector del mueble. Todo eso está fuera. El calzado, probablemente, si hemos estado confinados tantos meses, pues no habrán hecho las ventas que han previsto. Y están fuera. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O la fabricación de muebles. Igual. Entonces... Que han sido tan dañados. Entonces, dices, ¿y cómo este gobierno ha elegido los sectores y luego los criterios que comentaba Miguel Ángel de reparto a las comunidades autónomas están perjudicando a determinadas comunidades autónomas donde el PSOE no gobierna? Bueno, yo creo que es un reparto de fondos con buena voluntad, pero insuficiente y además sectario y además sin criterio, yo creo. Y por otra parte hay un hecho importante, y es que el gobierno tiene organismos como el SEPI que parece que podría ser un organismo adecuado para que estudiara y diera estas ayudas dependiendo de X criterios porque en sí el SEPI, para que la gente se dé cuenta, es lo que antiguamente llamábamos el Instituto Nacional de Industria, ¿no? Pero este SEPI, ¿qué pasa con él? Que lleva 500 y pico días sin director y parece que no está funcionando y que no se nombra director y que parece que es un organismo que está, pero que ni se sabe qué hace, ni quién lo dirige, ni cómo se maneja, ni la cuantía de actividades que lleva a cabo, ¿no? Sí, bueno, es terrible. Es que a mí me parece inaudito. Es que lleva 17 meses sin presidente. El otro día la ministra justificaba como que bueno, que tampoco pasa nada porque no haya presidente. Digo, bueno, pues si no hay presidente, le dije, pues quite el cargo de presidente, elimínelo, y que el vicepresidente pues sea el único cargo. Si no hace falta, pues lo quitamos. Pero es que no tiene sentido. Es que yo no veo ninguna organización que esté sin presidente, sin líder, sin una persona que dirija, porque al final un vicepresidente, por mucho que temporalmente pueda hacer las funciones de presidencia, no es lo mismo, porque es el vicepresidente y no se va a mojar ni no se va a implicar lo mismo que lo haría un presidente. Es que es lógico. Entonces, además, no solo 17 meses sin presidente, es que encima, en medio de esta pandemia y de esta crisis tan brutal, es que hay muchísimas empresas de la SEPI que están realmente afectadas por esta situación de la pandemia y están descabezadas. Después se le ha encargado a la SEPI la aplicación de los fondos estos para empresas estratégicas, los 10.000 millones que se aprobaron en julio. Y bueno, no sé si tendrá que ver con tener presidente o no, pero es que hasta la semana pasada solo se había concedido una operación. Claro, pero, a ver, para que la gente lo sepa, ¿por qué la SEPI no tiene presidente y por qué la SEPI no está funcionando como debiera? Porque la SEPI, o sea, el que fuera presidente de la SEPI, ¿está imputado o qué ocurre con él? El que era presidente de la SEPI se le imputó en el caso Aznalcóllar, allá en Andalucía. Entonces, como solo estaba imputado y lo que ahora se llama investigado, pues teóricamente podían al final no meterle en el procedimiento, ¿no? En el procedimiento judicial. Y yo creo que nos da la sensación de que han estado esperando para ver si al final le desimputaban y que volviera a ocupar el cargo de presidente. Al final, como está ya procesado por prevaricación o por malversación de fondos, no sé cuál es de las dos, pues al final ya tienen que tomar una decisión, pero no la veo. Yo creo que la ministra quiere un poco disimular, diciendo, bueno, que no hace falta, pero yo creo que están buscando, porque de hecho habían salido noticias de que se lo había ofrecido a otro miembro es miembro de la Junta de Andalucía, también de su confianza, y que había declinado la invitación. Se ha hablado de otros nombramientos, de otros posibles nombramientos, y al final me parece que lo que se va a hacer es nombrar al vicepresidente, nombrarle presidente, que parece lo más lógico.
pero si no hace falta un presidente y un vicepresidente, pues habrá que quitar uno de los dos cargos y nos ahorramos ese salario. Y a la hora, o sea, estos 11.000 millones de euros provienen también de esos 26.000 millones que se van a cobrar el próximo día 31 que están adjudicados a deuda. Estas ayudas directas que va a dar el gobierno, ¿no? No lo sé. No, estas ayudas directas salen del presupuesto. Entonces, en este caso, como estamos generando déficit, pues salen de deuda, lógicamente. Como no tenemos más ingresos que gastos, estamos en déficit, tenemos más gastos que ingresos, pues lógicamente es incremento de deuda. Pero quiero decir que hay deuda. El problema no es la deuda, es la deuda productiva. Es decir, la deuda que genera actividad económica y al final lo que va a generar, esa actividad económica va a generar suficientes ingresos para amortizar la deuda y pagar los intereses. El problema es cuando la deuda que se genera no es productiva. Ese es el verdadero problema, el incremento de gasto que hemos visto en estos presupuestos del año 2021, que no es deuda productiva. No han hecho nada para reducir gasto público en ningún punto, ni para eliminar gasto superfluo, que es un plan que también nosotros les habíamos propuesto. A la hora de la cuantificación de esos 7.000 millones de euros, pensemos en autónomos, pensemos en sectores como hostelería, como el comercio, como la hotelería. O sea, quiero distinguir lo que es la hostelería de bares y restauración de los hoteles y demás. La manera de distribuir esos fondos y los plazos que se van a dar, que son del todo insuficientes, no van a dar lugar a que esos sectores importantes que podemos calificar como estratégicos de alguna manera para la sociedad española y para uno de sus motores como es el turismo, pues nos encontremos que allá después del verano, y teniendo en cuenta que de los últimos 12 meses solamente han trabajado 4 por el restar los otros 8 meses cerrados, y a un promedio de un 20-30%, nos podemos encontrar con que gran parte de ese sector tenga que cerrar por quiebra. Yo creo, Eugenio, que has dado la clave, que va a ser muy difícil que resuelva el gobierno las ayudas con cierta celeridad, porque existe un trámite. Fíjate que tienen que firmar un convenio el gobierno con las comunidades autónomas para transferir los fondos, y luego transferirlos, y luego hacer la convocatoria, y luego resolver, y luego la burocracia. Lo cual pueden ser 60 días para que se empiecen solamente a llegar a las tesorerías de las comunidades autónomas, para luego volver a empezar otra tramitación para volver a cobrar las ayudas, con lo cual nos podemos poner tranquilamente en 120 días, ¿no? Claro, y pasamos el verano, y a lo mejor la ayuda podría venir muy bien pues para empezar la temporada de verano. Estoy pensando en las zonas más turísticas, estar preparados para la temporada alta, y probablemente, pues, en fin, yo creo que llegan tarde, pues lo que decíamos y lo que seguimos diciendo, ¿no? Que son ayudas que llegan tarde y que el gobierno socialista, estos fondos están en manos del gobierno socialista con sus socios comunistas de Podemos, y lo que arroja son una fotografía económica desoladora, y que estas ayudas no van a paliar pues la situación tan difícil que tienen tantas empresas y tantos autónomos. Eso está claro. Lo decía, perdona Eugenio, lo decía Alicia antes, que sabemos que hay aproximadamente 300.000 autónomos que están con riesgo claro y evidente de que puedan cerrar a fin de mes. Hay 1,5 millones de pequeños autónomos que están con riesgos graves también. O sea, pero de los que saben que van a cerrar o tienen bastante claro que es muy posible que cierren antes de final de año, estamos hablando de 300.000. Claro, si ves, por ejemplo, las ayudas, 3.000 euros para un autónomo que está en módulos, en régimen objetivo, estamos hablando 3.000 euros que puede ser a lo mejor el alquiler de 2 meses. En algunos, depende de dónde estés, ¿no? En las provincias más pequeñas es más fácil que eso le pueda durar más, pero en grandes ciudades o en ciudades importantes es que 3.000 euros no es nada. Es que 3.000 euros es a lo mejor el coste o las pérdidas que está teniendo en un mes. Y estamos hablando que llevamos desde marzo del año pasado. Y esto va a durar, hablan del 70% de vacunados a finales de verano, que no sabemos porque al ritmo que vamos es imposible, y más ahora con lo de AstraZeneca, estamos hablando de que al final llegamos a finales de 2021. Es que van a estar casi 2 años y solo la única ayuda que se les ha dado es para cubrir un mes, o menos de un mes en algunos casos. Es que es imposible que mucha gente pueda aguantar. Alicia, para evitar equívocos y para que la gente esté informada, se habla de que a la hora de poder percibir estas ayudas, incluso
cabe la posibilidad de que algunas empresas o algunas sociedades puedan llevar a cabo quitas y que incluso el gobierno pueda entrar en participación al estilo de una sociedad de garantía recíproca en algunas empresas, tomando X participación de esa empresa y ejecutándola como si fuera una sociedad de garantía recíproca. ¿Qué podemos decir de esto a nuestros televidentes? Bueno, es una fórmula que, en fin, lo deseable es que las empresas que vayan a ser ayudadas a través de estas ayudas, pues dentro de lo que nosotros denominamos la libertad de mercado y la competitividad, pues las empresas puedan funcionar solamente por la ayuda y no tenga que haber una intervención. Pero volviendo a lo de los CENAES que comentaba Miguel Ángel, hay una cosa curiosa y es que hay empresas que puedan estar con domicilio fiscal fuera de España que puedan recibir la ayuda. Dejamos fuera a sectores, a los pequeños comercios que puedan tener problemas porque son sectores dañados, pero permitimos que accedan a estas ayudas empresas que tienen domicilio fiscal fuera de España, pero que operan en España. A mí me llama la atención también. Igual Miguel Ángel o Eugenio, que conocéis más en profundidad de estas cuestiones, podéis encontrar una explicación a este hecho que recoge el decreto. No tiene sentido y especialmente si tenemos en cuenta, tú antes has mencionado las empresas vitivinícolas, resulta que esas empresas se ven afectadas por un lado por el Brexit, por otro lado por los aranceles norteamericanos, aunque Biden ha dicho que los va a congelar. Pueden necesitar muchas de esas bodegas que viven en gran parte, vamos a decir, o bien en espumosos, o vino de Rioja, o vino de Castilla-La Mancha, o Ribera del Duero, el que sea, pueden necesitar un capital circulante para poner en funcionamiento esa exportación para vender en países de fuera y resulta que no tienen capital y no pueden exportar porque no reciben ayudas, con lo cual lo que estamos haciendo es romper mercados por falta de ayudas, ¿no? Y siendo sectores muy importantes para determinadas zonas, como bien mencionas. O sea, por poner un ejemplo, Castilla y León, La Rioja, Ribera, Rueda, Toro, en fin, quiero decir que hay mucho, y Castilla-La Mancha y otros vinos, bueno, en Andalucía también, quiero decir que es un sector muy potente que se está poniendo en riesgo y que no están, apoyándolo porque quedan fuera precisamente de estas ayudas. Entonces, sí, lo que nosotros vamos a pedir es que estos sectores tan dañados, el Partido Popular, los incorporen en el CENAE. Y yo creo que es lo que deberíamos de hacer, ¿no? Se debería porque son parte además el hecho de que una de las maneras que España en los últimos años ha progresado y ha tenido fortaleza económica ha sido a través de la exportación. Y son sectores estratégicos desde el punto de vista de exportación bien a Estados Unidos, bien a Asia, que Asia ahora está siendo un mercado tremendamente importante, y si no también al Reino Unido, ¿no? Pero son sectores, por ejemplo, en China el vino está siendo una locura, en Estados Unidos ya parece que si quitan esos aranceles el mercado se puede recuperar algo. Y con el Brexit, pues parece ser que no solamente se estaba perdiendo mercado, sino al contrario se estaba ganando mercado en el Reino Unido con productos españoles, bien del sector vitivinícola y de otros sectores como el agroalimentario y demás, ¿no? Sí, y además, un apunte, y luego el sector vitivinícola también tiene otro componente, que es el sector enoturístico. Es decir, claro, el turismo que vive en torno al vino, con las rutas de dinamización de las riberas de las denominaciones de origen, que también atraen un importante número de turistas nacionales, pero también internacionales, que los internacionales luego dejan mucho dinero en esas zonas, ¿no? A nivel turístico. Sí, además en muchas ocasiones en zonas despobladas, en zonas que tenemos que hacer un esfuerzo especial para que salgan adelante y no pierdan un poco el desarrollo, ¿no? Es que estaba revisando aquí los CENAES, por cierto, ya es que me parece que son 95 los códigos que se han metido y hay alrededor de 770. Es que, fíjate, madre mía. Uno de cada 7. O sea que llega al 12% del total aproximadamente, ¿no? 6 de cada 7 están fuera. Es que estoy viendo, hay muchísimos de los códigos de fabricación, de muchísimas cosas que no se están vendiendo, que están fuera. Comercio al por menor de cosas que no se están vendiendo.
de libros en establecimientos especializados. Es que, por ejemplo, vamos, por decir uno, de juguetes, una juguetería que habrá vendido en esta pandemia, pues está fuera, no sé por qué exactamente. Porque yo entiendo que aquellas cosas que se han seguido utilizando, se han vendido, yo qué sé, por ejemplo, alimentación, que ha tenido en general, no algunos productos concretos que sí que habría que ayudarles, pero sí la alimentación en general parece que sí que ha tenido tirón durante esta pandemia. Porque la gente, bueno, pues entre que tienes que comer y que estás más en casa, pues a lo mejor comes más o mejor incluso, ¿no? Si puedes. Pero es que hay sectores que no han vendido que habrán vendido muy poco, que han estado cerrados algunos meses y que están fuera y no entiendo por qué, la verdad. No entiendo por qué. Y concretamente en el sector de la cultura, y cuando digo sector de la cultura no me refiero al tema de espectáculo, pero sí me refiero a ese turismo, como decía Alicia con el tema del vino, esa cultura de visitar la Alhambra, Santiago de Compostela, ese tipo de monumentos, como por ejemplo en tu tierra, en Ávila, la muralla y todo este tipo de cosas, ¿ahí se van a plantear ayudas o simplemente como a los socios del gobierno no les gusta el turismo, pues los van a dejar de la mano de Dios? Bueno, la verdad que el turismo, si damos los datos del año 2021, lo que llevamos de año, hay casi un 90% menos que en enero del año 2020, que todavía no había COVID, ¿no? Y eso supone, solo enero, una pérdida de 4.000 millones de euros para el sector turístico. Quiero decir que eso, si lo vamos multiplicando por los meses que van a ir pasando en peor situación, pues lógicamente estas ayudas directas aprobadas por el gobierno pues van a cubrir solamente las pérdidas de 2 meses de un sector que lleva más de un año con cierres, con restricciones y con grandes dificultades. Por tanto, yo creo que sabiendo que el sector servicios lidera además el paro en España, y así ha sido también con los datos del mes de enero, pues va a ser difícil resolver esa situación para el sector turístico en general y en particular lo que apuntas, Eugenio, muy, muy, muy difícil. Y en torno al sector turístico pues está todo, es que pues los espectáculos culturales, pero también los gestores culturales que no están trabajando, los gestores culturales que son los que producen exposiciones, los que producen espectáculos, los que dinamizan también pues nuestra actividad de ocio y que sirve de motor de atracción turística, pues están también pues, los que montan los espectáculos, los productores, todos quedan fuera. Y lo que les van a dar, si llevan de ayuda y si llevan un año cerrados, pues no les va a servir para nada realmente. Se están tirando de ahorros la mayoría y cuando se les acaban los ahorros acuden que es muy triste, a las colas del hambre o a las ayudas económicas, que eso es muy triste, porque nos estamos encontrando una nueva pobreza que tampoco están sabiendo paliar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con regiones como la vuestra? Porque los dos sois de una región española importante en ciertos sectores, como puede ser la agricultura, ganadería y demás. ¿Qué pasa con eso que dicen de la España vaciada, del intento de que esa España rural que se está muriendo con esto de la pandemia a través de la ganadería, de la agricultura, se pueda reforzar? ¿Se da algún tipo de ayudas para ello o otra vez más están olvidados? No, que yo sepa, no hay ninguna ayuda. Fíjate, yo creo que el mundo rural ha tenido, con la pandemia, por desgracia, pero con la pandemia yo creo que ha tenido una oportunidad porque había mucha gente que estaba buscando, se ha trasladado, hay mucha gente que se ha trasladado a zonas rurales porque, bueno, pues por lo menos puedes salir, puedes estar al aire libre mucho tiempo, hay poca gente, para salir un poco de ese miedo y por poder teletrabajar. Pero como la mayoría de las zonas rurales no tienen conectividad a Internet, porque no la tienen, porque nosotros en el año 2018 en los presupuestos metimos un plan para acabar en el año 2021 y tener el 100% de España conectado a 300... El famoso 300%. Exacto. Y el PSOE, cuando llegó al poder, lo desmanteló absolutamente. Pues eso, a lo mejor, si se hubiera podido hacer, ahora hubiera sido una oportunidad para la revitalización de muchísimos pueblos de nuestro territorio que se está despoblando. O sea que una pena. Luego, otro
sector, Eugenio, que afecta directamente a nuestro territorio también es el de la automoción. Sí, por supuesto. O sea, lo único que hemos visto últimamente es que se han sacado una fotografía en una planta de una determinada empresa de fabricación de automóviles en una determinada comunidad autónoma y no se ha hecho nada, pero en Castilla y León hay fábricas de Renault, hay fábricas de otras marcas en Galicia, el sector automoción en el País Vasco y esos son vitales, ¿no? Y luego, bueno, pues ha dado la puntilla al sector subiendo el impuesto de matriculación. Quiero decir que eso también cuenta. Y sobre todo en estos momentos de dificultad para las familias, pues oye, a lo mejor se pueden pensar comprar un coche, ¿no? Y eso afecta también de cara a las ventas o las primas del seguro del coche, que también las subieron en los presupuestos. Y ahora con todo esto y con estos 11.000 millones de ayudas, esta semana se ha reunido el Eurogrupo en Bruselas y el Eurogrupo está empezando a analizar las propuestas que los gobiernos están haciendo de cara a esos famosos, ese maná de 140.000 millones de euros que tanto se habla y que al final veremos qué llega, de qué manera llega y cómo llega. Pero desde esa perspectiva y de la manera que está manejando el gobierno los presupuestos, de la manera que está presentando las cuentas en Bruselas y de la manera que está dando las ayudas, hoy mismo el Banco de España ha dado un toque al gobierno diciendo que por favor que se den rápido esos 11.000 millones, pero el Eurogrupo, Bruselas y la Comisión no nos pueden pasar factura por la mala gestión por parte del gobierno a la hora de toda esta gestión económica de ayudas, engañar en las cuentas, en los presupuestos y de otra forma que empecemos a ser un país a vigilar. Bueno, yo creo que un par de años nos van a dejar a todos un poco de libertad. Y eso en teoría es el 2023, algunos, pero a la hora de conceder ayudas tendrán que tener en cuenta cómo está actuando el gobierno y de la manera que está actuando, ¿no? Sí, eso te iba a decir, que el tema de los fondos de recuperación y resiliencia es distinto, porque ahí sí que va a haber un control exhaustivo por parte de la Unión de a qué se dedican y qué proyectos encajan en esos 140.000 millones. Entonces, claro, si encima esos fondos que nosotros se lo hemos planteado, no sé, 100 veces, que lo dejara en manos de expertos, que se gestionara en manos independientes, lo que se ha hecho es dejarlo en manos del jefe de gabinete del presidente. Es que de su estratega personal los fondos en sus manos. Pues como nos sacan las cosas como las mociones de censura de Murcia, Madrid y Castilla y León lo tiene crudo, ¿no? Exacto, pues fíjate, es que no tiene sentido. Entonces, si esto lo gestionamos mal, es que es una oportunidad para el país, no solo para recuperarnos de esta crisis, de esta pandemia, que todavía no acabábamos de salir 100% de la anterior crisis, sino además para cambiar nuestro modelo productivo y cambiar, enfocar la economía hacia aquellos sectores que tienen más futuro. Y si no lo hacemos bien, pues es que entonces con el volumen de deuda que vamos a generar durante estos años, que estamos hablando de que posiblemente sobrepasemos el 140% de deuda sobre el PIB, es que tendremos la siguiente década o las 2 siguientes décadas serán muy complicadas para este país. Claro, es que hay dos temas que a mí me preocupan. Uno, los 6 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden trabajar ahora mismo. Y dos, lo que dices, Miguel Ángel, es la insostenibilidad de las cuentas públicas y de la situación y del coste que todo esto va a suponer, ¿no? Y eso que el Banco Central Europeo dijo que España era el país que menos ayudas había dado a las empresas, a las pymes y a las familias. O sea que, pero aún así, pues a mí me preocupa sinceramente pues las deudas que vamos a dejar pues aquí a las generaciones que vienen detrás, ¿no? Y aunque parezca que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver mucho, una de las cosas que hoy, por ejemplo, el presidente de la COE comentaba con respecto a las posibles pretensiones de la nueva vicepresidenta tercera del gobierno, porque según en esta ocasión Pedro Sánchez, al saber que Pablo Iglesias se va, no le ha dejado ser segunda vicepresidenta, sino tercera vicepresidenta, la ministra de Trabajo, y parece que quiere tocar ya y quiere empezar a dinamitar la reforma laboral.
independiente, y aunque no afecta a las ayudas de una manera directa, pero sí afecta a las empresas, sí afecta al funcionamiento de la economía. ¿Cómo veis esto que pretende la ministra de Trabajo de cara al buen manejo de la economía en momentos de crisis y de pandemia? Pues de Alicia. Bueno, yo lo que veo es que la ministra de Trabajo sí que es verdad que es la mejor valorada, yo creo, de todos los de Podemos, pero bueno, ese mérito es pequeño, porque, en fin, yo creo que son los ministros quizá que más daño estén haciendo ahora mismo a España, ¿no? Yo creo que lo que necesita ahora España, aparte del plan que presentó Pablo Casado y que habéis mencionado, de los 50.000 millones de euros, es estabilidad. Es estabilidad, es decir, un marco laboral estable. Es lo que necesitamos, no andar ahora con reformas cuando se ha creado mucho empleo con la reforma laboral del PP, que fue cuando gracias a ella pudimos empezar a crear empleo. En fin, y lo que hace falta ahora es un marco laboral y dar estabilidad y no andar cambiando las cosas cuando han funcionado. Y como estamos casi... La coalición venía que era una de las cosas. Acordaros aquello que papelones que hicieron con Bildu, que lo firmaron y luego como que, en fin, tuvieron que rectificar. Sí, Miguel Ángel, ¿qué ibas a decir? Que las reformas, si fuera una reforma encaminada a mejorar la actividad, a aumentar la contratación, pues seguramente estaría bien vista por el mercado y animaría mucho el mercado, las contrataciones. Pero como no va a ir en esa línea, sino todo lo contrario, pues en estos momentos me parece terrible que lo hagan. Y ya como estamos ya prácticamente terminando, y os tengo que hacer una pregunta puñetera a los dos, porque sois políticos y sabéis de qué va la cosa. ¿Habrá elecciones generales en otoño o no habrá elecciones generales en otoño? Porque el gobierno está que se da de bofetadas. Hoy mismo Pablo Iglesias ha amenazado al presidente del gobierno con el hecho de que si el tema de los alquileres no se regula como él quiere, que puede haber abandono de votos a favor del Partido Socialista. Nos encontraremos que en plena pandemia por quítate tú a mí esta cosa que no me das, nos convoquen elecciones generales. A ver, yo creo que aquí el vicepresidente Iglesias, más bien candidato, lo único que quiere es tener su silla cogida. No sabemos con qué se quedará, no sé si se quedará con el de la Asamblea de Madrid, si lo saca, o con el del Congreso de los Diputados, que va a mantener hasta el último minuto, porque solo se va de vicepresidente. El escaño de diputado lo tiene. Y va a estar como diría el famoso Antonio Herrero, te ha puesto pincho de tortilla y caña que no se va, porque si no automáticamente le pueden imputar. El señor Iglesias no deja el escaño del Congreso ni desatornillado. Tiene que estar aforado. Y luego, si Tezanos dice que el PSOE le va de maravilla y no hace más que crecer cada vez que saca una encuesta, pues igual sí que las convocan, porque creo que ya van por el 30 y tantos % del voto. Entonces, si seguimos así, mes a mes, igual en otoño ya tiene el 100% del voto y convocan elecciones. Pues antes de terminar, Alicia, sé que estás tremendamente contenta porque tú como portavoz de Asuntos Sociales no te vas a encontrar con el señor Iglesias en las comisiones, ni le vas a tener que interpelar, pero agárrate que hay curvas, que hay por ahí una señora que se llame Ione Belarra, traducido Ione hierba, el apellido Belarra en vasco, traducido al castellano, significa hierba. Agárrate que hay curvas y prepárate con los guantes de boxeo porque es de armas tomar, ¿eh? Fíjate, pero yo la verdad y Alicia también. Voy a echarle de menos, pero yo creo que, como dijo Ayuso, los españoles deben un favor a Ayuso porque se le han quitado en medio, se lo lleva ella para allá si sale. Ya ¿no? le invitaremos a un pincho de tortilla de caña a la señora Ayuso por quitarnos a Pablo Iglesias. Y la señora Belarra, Eugenio, es una mujer que, en fin, que yo creo que no tiene méritos para ser ministra, pero lo dejo. Pero yo no me atrevería a meterme con Alicia García, porque, madre mía, aquí la de Ávila es de aupa. Muy buena gente. Con estas pequeñas bromas y complicidades que tenemos en Café de Economía, amigos,
despedimos nuestro programa de hoy deseándoles un feliz San José, un feliz Día del Padre para quien lo sea y también pues para el que desee serlo. Y les recuerdo que la semana que viene aquí en Café de Economía, en Factores de Poder, nuevamente volveremos a tocar un tema que sea de su interés y de su importancia, porque en Café de Economía lo que queremos es hacer que la economía sea entendible para usted y que de una u otra manera le sirvamos para lo que queremos, que esté informado. Muchas gracias y hasta la semana que viene.